Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos y vamos a nuestro panel. No se extrañen, no estamos empezando más tarde, ¿eh? Teníamos ahí obviamente nuestro programa especial, lo decíamos, con las candidaturas a la presidencia de la FEUSACH, teniendo este primer foro. Recordemos que está la próxima semana esta elección, días 8 y 9 de julio, y tuvimos la oportunidad de conocer los planteamientos principales. Pero vamos a nuestro panel del día de hoy, donde vamos a estar abordando sin duda lo que fue la jornada del día de ayer, de primarias del oficialismo, con este triunfo. Estoy aquí actualizando información del CERVEL en cuanto a lo que fue la votación. Las mesas escrutadas, 99,87%, el 60,16% de Janet Jara la incumbre entonces como la candidata del oficialismo, 825.000 votos y fracción. Segundo lugar, Carolina Toa con 28,07%, Gonzalo Vinter bastante lejos, 9% en el tercer lugar, y con un 2,74%, Jaime Mulet. Son los resultados que finalmente están consignados en la página del CERVEL, reitero, con no el 100%, pero casi todo, 99,87%, pero, y ahí está también la gran discusión que se va a estar dando durante estos días, una votación total de 1.420.435, una votación que se esperaba fuera un poquito más alta. Se había planteado que 2 millones era un número importante y a tomar en cuenta. El piso de alguna manera también se había planteado en el 1,5 millones, pero estuvimos un poquito por debajo de ese 1,5 millones. El escenario ideal eran los 2 millones, sin embargo se logró este 1.420.000. Queremos entrar en los temas principales que han traído esta primaria, y ya nos acompaña acá en el estudio el investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, Esteban Montaner. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Me imagino que con cabritas ayer siguiendo el proceso. Sí, los que no estábamos convocados a esa primaria, sí, mirándola desde el televisor, escuchando la radio, viendo los análisis, sí, viendo como también algunos se iban desesperando, y también ya también esta semana empezar a ver cómo se va reconfigurando el mapa, porque ayer la foto, digamos, sí, con digamos, el plano para Carolina todavía no era muy bueno, porque se notaba, digamos, un intento de expresión de al menos de seriedad, ¿no? Pero, sí, pero una derrota muy, muy dura. Porque sí, si bien la encuesta, lo conversamos acá también, claro, y fueron saliendo, anunciaban o adelantaban un posible triunfo de Janet Jara. Yo creo que en ningún caso, sí, de la magnitud que fue, ¿no? Siempre era voto a voto lo que se pensaba, que podía haber un triunfo de Jara, pero no con la holgura que vimos ayer. Claro, y al menos las que yo alcancé a ver, las más, como si se quiere, optimistas desde el punto de vista de Jara, la colocaban en el umbral del 50%, pero llegó al 60%. Dobló, o sea, fue más del doble a la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá. Pensemos que también a Janet Jara la apoyaban 3 partidos, ¿cierto? El Partido Comunista, Acción Humanista, ¿no? Y la Izquierda Cristiana. Sí. A Carolina Toá la apoyaban 5. El Partido Socialista, el PPD. Partido histórico, además. Efectivamente, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, entre otros, ¿no? Y uno ve que, claro, o sea, a nivel de militantes, incluso duplicaba a Janet Jara, pero el triunfo aún así fue brutal. Yo creo que aquí no hay una segunda lectura. O sea, el desfonde de la centroizquierda, del así llamado proyecto socialdemócrata, se hundió, digamos. Sí. ¿Y qué lectura haces también a lo del Frente Amplio con la mirada de que es el partido del presidente? Sí. De alguna manera Vinter lo había también transparentado durante la campaña, que iba a ser continuador de lo que se está haciendo por parte del actual gobierno. ¿Cómo también interpretas? Porque de verdad el porcentaje es bajo. Sí, muy, muy bajo. Habría que entrar ya, digamos, a desglosar más los votos, digamos, de Janet Jara, si es que esa votación, por ejemplo, como se tiende a decir, el Frente Amplio vota gente más joven. Habría que ver si es que efectivamente es así, si hubo un trasvasije de votos de Vinter hacia Janet Jara, en el entendido que, más que, al menos en mi opinión, más que necesariamente un castigo al gobierno, no voy a votar por Vinter porque es el representante del gobierno. Yo creo que se fue asumiendo que era un mal candidato, que era un candidato que en su campaña primero retrocedió en todos aquellos, como si se quiere, avances de Boric a reconocer cierto rol de la concertación y volver lo que, si se quiere, una estrategia que volviese a las bases. Volviese a decir, oye, acá hay que criticar a los 30 años, recordemos este polémico sketch de la mesa del poder, sí, ¿no? Del cual ellos son hijos, pero eso no lo dicen en ese sketch. Entonces se fue mostrando una candidatura más bien débil, y ahí yo creo que hay un traspaso evidente de votación de izquierda
izquierda más dura, a Janet Jara. Entonces ahí yo creo que, primera cosa, un mal candidato. Segundo, evidentemente hay una cierta afectación de que el gobierno no lo ha hecho bien, un gobierno con un 60% de rechazo, también al único candidato que se atrevió a decir que era continuador, que era leal a este gobierno, porque las otras dos candidatas, digamos, sí, en todo instante intentaron separarse del gobierno como si no hubieran sido incluso siendo ministras, claro. Por lo tanto, ahí también, digamos, puede haber un siguiente efecto. Y ahora, es interesante esto de que ambas intentaran no separarse del gobierno, ¿no? Y que también hace, de alguna manera, es coherente con aquellos que han dicho que el socialismo democrático, al final, entrar a este gobierno ha sido puro costo. Porque, claro, entraron probablemente porque había gente de experiencia, no por razones tan ideológicas, no porque el gobierno haya hecho un giro hacia la socialdemocracia, sino que recurrió a gente que tenía experiencia, que quizás tenía mayor manejo de lo que es gobernar, pero están asumiendo todos los costos. O sea, Carolina Toá yo creo que nunca logró, y su campaña tampoco lo logró, porque en su campaña, si bien no menciona al gobierno, sí habla de su rol de ministra, sí lo pone en el centro del debate, y no reciben, o sea, no les sirvió de nada, simplemente se terminan desfondando, se ve un proyecto debilitado. Entonces yo creo que es real, digamos, todos aquellos socialistas como Fidel Espinosa dicen, oye, ¿para qué entramos al gobierno si al final solo perdimos? Sí, ese entorno de Toá, porque tú citas ahí a Fidel Espinosa, que también tuvo ahí algunos comentarios no muy felices después del resultado de ayer, particularmente apuntando a Vinter en muchos aspectos, pero uno se recuerda los dichos de Landerreche, por ejemplo, cosas que se plantearon al alero de la campaña, también algunos momentos en que Toá hizo algunas declaraciones que no cayeron muy bien dentro de la coalición, por ejemplo, el tema de su sentimiento si hubiese una presidenta o alguien en la presidencia que fuera comunista, claro. Que eso también lo planteó en una entrevista en Mega. Esos errores tal vez no forzados en algunos aspectos, ¿crees que también influyeron ahí? Sí, yo no creo que haya sido en el caso de Carolina Toá un error no forzado. Yo creo que lo que hizo ella fue apelar al voto útil. Es decir, acá en el manotazo de ahogado intentó hacer, mire, ¿sabe qué? Ya, yo entiendo que a usted le guste Janet Jara porque es más de izquierda, es más directa, más progresista que yo, pero la única que realmente tiene posibilidades, o mayores posibilidades, de ganarle a la derecha soy yo. Por lo tanto, votar por un comunista es de alguna manera un voto perdido. Entonces, yo creo que no... Pero claro, la estrategia no le resultó. Digamos, acá el anticomunismo, probablemente, ¿cierto?, en las hordas, en el mundo más militante y en el mundo más joven, que no vivió, digamos, o que no ha leído tanto historia respecto a lo que ha pasado en el mundo y sigue pasando en algunas partes, no caló tan hondo. Entonces, yo creo que ahí también hay importantes cosas que tienen que ir analizando. Porque además, otra cosa que es interesante, Rodrigo, tiene que ver con, si uno mira el número de votos. Sí. La primaria en la que participó en su momento la expresidenta Bachelet, ¿te recuerdas? Con Andrés Velasco y compañía en el 2013, llegó a 2.100.000 votos, una cosa así. La primaria del presidente Boric con Daniel Jadwe, 1.750.000. Y ahora, con más partidos, en un contexto de voto obligatorio, que uno por mucho que la elección ayer era voluntaria, pero que se tiende a votar más, 1.350.000, ¿no? O sea, una votación bastante baja, digamos. Eso tenía nerviosos a varios ayer, eso trascendió de los comandos que cuando empezaron a salir los resultados de Magallanes ya había preocupación. De que la votación era baja, porque está bien, uno podría decir, ya, no es dramático, no es que sacaron 500.000 votos, pero no estuvieron ni cerca de llegar a los 2 millones de votos que se había puesto como umbral, ¿no? Y que probablemente habría puesto al progresismo nuevamente en carrera, muy entusiasmado. Entonces también hay algo que analizar ahí. Y además, si uno mira, va a hacer el doble clic en la votación de Janet Jara obtiene cerca de 100.000 votos más, un poquito más, que Daniel Jadwe la vez pasada. Sí. Si Daniel Jadwe la vez pasada sacó casi 700.000 votos. O sea, tampoco es que hay un incremento así abrumador de la votación de gente por un candidato comunista. Es básicamente los votos de Jadwe más unos cuantos más, digamos. El tema está que Gabriel Boric la vez pasada sacó muchos votos en esa elección. Y también, otra cosa que podemos ir viendo de las cifras, también por las votaciones, digamos, a nivel territorial, es que esa teoría de que la derecha iba a votar por Jara porque probablemente era mejor candidata, se desmorona un poco, porque donde mejor le fue a Carolina Toá, por ejemplo, fue en Vitacura, Providencia, Los Arneches, Las Condes. Claro. Entonces también ahí, digamos, pudimos de alguna manera... muchas especulaciones que hoy en la semana pasada se fueron desvelando y ahora queda ver, ¿no?, cómo se rearticula esa campaña y cómo la enfrenta, ¿cierto?, también la oposición. Ayer, de hecho, ya vimos un elemento que nos permite distinguir estrategias. José Antonio Kast se fue al sur a hacer campaña, al Biobío,
y Evelyn Matei montó un punto de prensa para referirse a la elección del oficialismo. ¿Qué te pareció eso? Porque además se fue la intervención de Janet Jara y acto seguido aparece Evelyn Matei rodeada de mujeres con además un discurso distinto a lo que se había planteado en anteriores oportunidades, en puntos de prensa, planteando incluso algunos elementos bien similares a lo que había dicho Jara en su momento. Sí, a ver, primero, claro, efectivamente en el caso de Kast, brevemente no, él lo dijo en todo momento, sus diputados, si uno mira sus redes sociales, siempre están en nuestra primaria, o sea, todas aparecían como haciendo cosas que demostrasen que no les importaba, tomando once, comiendo sopaipillas, lo que fuese, menos estar hablando de política porque no era su primaria. Bueno, estrategia 1. Estrategia 2, Evelyn Matei, que viene de una baja importante, vemos que la última Cadem, ya que se puede hablar de nuevas encuestas en este país, le da una baja importante, o sea, retrocede cerca de 9 puntos, la deja empatada con el candidato de redes sociales, ¿cierto? Con Franco Parisi. Entonces, tiene que de alguna manera salir a la ofensiva nuevamente. Y además de semanas que fueron curiosas, que estaba un poco enferma, que está, ¿cierto? Que no figuraba mucho y sale a dar un golpe. Que cambió la estrategia de las vocerías también. Efectivamente, que básicamente se acabaron esas vocerías, digamos que muchos cercanos, no cercanos, aquellos que están dentro y que están fuera, le dijeron, oiga, tener 11 voceros no es muy eficiente, y se demostró, ¿no? Y ayer sale, cierto, a dar una señal, digamos, que la candidata, intentando también, digamos, rivalizar con Janet Jara, porque además el hecho de que sea comunista le facilita la tarea a Kast. Es, digamos, ya hay un polo acá, otro polo acá, y cuando las elecciones comienzan con muchos candidatos, comienzan a transformarse en enfrentamientos entre dos polos, probablemente los que están en el medio tienen las de perder. O sea, el único que puede enfrentar y derrotar al comunismo con convicción, que es lo que va a decir José Antonio Kast, soy yo. Por lo tanto, Evelyn Matei en ese contexto tiene que lograr, digamos, ¿por qué yo soy mejor, primero que Jara y además que Kast? Bueno, yo soy la candidata de las mujeres, yo soy la que puede llegar al centro, yo soy la que igual puede hacer, y ahí va a estar el desafío, cómo logro que igual aquellos votantes de Kast, incluso digamos los de Kaiser, que van a la baja, pero que igual será un 4 o 5%, votan por mí. Y eso implica, por lo tanto, mostrar lo que mostró ayer, pero sin dejar de hablar, digamos, voy a ponerlo en términos muy generales, de los temas de la derecha, propiedad privada, bajas de impuestos, ese tipo de elementos que son relevantes para ese electorado. Pero ella tenía que, de alguna manera, y eso es lo que intentó, creo, salir a dar una señal. Aquí estoy yo soy la candidata, yo tengo que ser la que enfrenta a Janet Jara. Intentar generar que la rivalidad no sea Kast-Jara, sino que Matei Jara. Sí, ahí lo planteabas un poco, lo que tal vez va a estar caracterizando lo que venga de aquí en adelante. Un poco la polarización en algunos planteamientos y eventualmente también la caricatura. Y aquí quiero citar algo que nos contaba Marcos Barraza en la transmisión de ayer de los medios USACH. Y él decía o cree que el anticomunismo siempre ha existido y es evidente que conforme se han radicalizado las posiciones de extrema derecha, esa visión ha ido tomando vitalidad. ¿Cómo ves también ese tema? El anticomunismo, ¿cómo puede ir surgiendo con mayor fuerza al alero de lo que fue el resultado de ayer y lo que obviamente va a ser la dinámica en primera vuelta? Claro. Me pasa que al final cuando uno habla de anticomunismo, también venimos hablando de anticomunismo hace harto rato, no es que veas precisamente ahora, claro, toma más fuerza porque la candidata de la Izquierda Unida, una excepcionalidad en el mundo, va a ser una candidata militante del Partido Comunista y el Partido Comunista chileno, que tiene también características, digamos, muy particulares. Pero también cuando uno oye el anticomunismo, también estos mensajes se empiezan a gastar, oye, quizás no es tan terrible, quizás digamos, de alguna manera están exagerando. Luego tenemos un segundo elemento que tiene que ver con generacional. El anticomunismo es la generación de aquellas personas que nacieron, por ejemplo, en los 70 y que por lo tanto no solamente, digamos, vivieron durante la dictadura en Chile, sino que vieron lo que sucedía en el resto del mundo en la Guerra Fría, probablemente muy distinta a alguien que nació en un país donde al final los resabios comunistas son Nicaragua, Cuba. Por último, Cuba ya sale más en la prensa, pero Nicaragua es un país más o menos ajeno a nuestra realidad, Corea del Norte, digamos, donde existen este tipo de cosas. Por lo tanto, ahí generacionalmente yo creo que ese discurso puede que no cale. Y el otro elemento importante que yo creo que fue uno de los que gravitó la elección es el carisma de la candidata. Una candidata que nunca negó ser comunista,
que el comunismo estaba ahí, donde se le intentó atacar, pero salió un poco airosa. Es como cuando a Sebastián Piñera a veces le sacaban que no era tan, digamos, transparente en sus negocios, pero a la gente le da lo mismo, porque básicamente él era eficiente en otras cosas. O sea, al final uno también tiene que, por mucho que uno diga, oye, esto me parece mal, hay que meterse en la mente de los votantes. Lo que le importa, oye, es carismática, es simpática, es de izquierda, pero parece que no es tan de izquierda. Porque además, digámoslo, que en este sentido, las disputas que ha tenido internamente con su propio partido la fortalecen. Sí, el tema de propuesta constitucional, por claro, ejemplo. Que lo dice Carmona, pero no lo dice ella. Sí. Oye, Cuba no es una dictadura, pero no nos metamos en eso. Y Carmona dice, no, nosotros defendemos Cuba. Pero lo dice Carmona, no lo dice ella. Aquí yo me pongo un poco quizás pensando que hay un gran hermano atrás que les dice, oye, ustedes peleense ahora, ¿no? Pero no sé si están así, pero Jara ha logrado, digamos, salir de esos como trajes que le han intentado poner. Ahora, de seguro, al menos el candidato Kaiser ayer lo hizo, ¿no? La discusión va a ser llevada por parte, al menos por parte de la oposición, a esa dicotomía, ¿no? Oye, es comunista, no, o sea, en el fondo quiere llegar a la dictadura del proletariado, bla, 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 bla. Que algunos dirán que es exagerado, pero si uno va a mirar la declaración de principios del Partido Comunista, está ahí. Aquí no se está inventando algo, que probablemente, como son los comunistas, eso sea una batalla a largo plazo, es otra cosa. Pero digámoslo que ahí vamos a ver cómo ella logra separarse de esa quizás mochila para estos efectos, ¿no? Y que hasta ahora lo ha hecho muy bien. Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, Janet Jara ha demostrado ser una gran candidata. Sí, a mí me da la impresión ahí que el tema del programa que se pueda consensuar en esta coalición con los liderazgos que finalmente dieron ahí y felicitaron el triunfo de Jara va a ser clave para tratar de hacer contrapeso a lo que tú planteabas, a ese escenario donde su militancia va a ser puesta sobre la mesa constantemente. 10:27 de regreso junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos de Instituto República, y con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, que también ya se suma a nuestra conversación. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien, oye, ya estábamos adelantando algunos conceptos, algunos análisis con Esteban, obviamente respecto a lo que fueron las diferencias entre Janet Jara y su más cercana perseguidora Carolina Toá, la ventaja importante que le sacó, pero además también lo que tiene que ver con el tema de la participación. No se alcanzó lo esperado, muy cercano a lo que era como el piso básico. Entremos en ese tema previo, ya que estuvimos adelantándolo con Esteban. Daniel, cuéntame un poquito cómo lo observas. Bueno, yo creo que hay que constatar una cosa importante, y es que cuando uno espera que las campañas den resultado hay que fijarse, bueno, hay campañas que bien hechas pueden que den ganadoras a alguien que no era favorito. En este sentido vemos que en general, tanto Evelyn Matei como Carolina Toá se hicieron muchas críticas a cómo habían enfocado sus campañas siendo las favoritas y fueron a la baja. Y por otro lado, Janet Jara y José Antonio Kast, que a todas luces, a lo que dicen la mayor parte de los expertos en estas cosas, sí, están haciendo bien las cosas y los resultados están ahí. O sea, campañas bien planteadas pueden llevarte hacia arriba. En segundo lugar, hay que constatar que en la primaria del 2021 de Boric versus Jadwe hubo 1.750.000 votos y esta vez 350.000 votos menos. Es decir, participó menos gente que la vez anterior y Jara obtuvo 137.000 votos más que Jadwe. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de eso? Que el triunfo de Jara, a pesar de la magnitud de haber doblado a su contendora más cercana, que es Carolina Toá, logró solo 137.000 votos más que el voto duro del PC. Por lo tanto, veamos cuánto más corrió el cerco Janet Jara. Y vemos que es un triunfo contundente, pero muy acotado. Yo no veo hasta el momento un fenómeno electoral como la ola Jara. No, es un triunfo relevante, muy acotado y que sobrepasó con creces a su contendora más importante. Entonces, el fenómeno electoral yo no lo veo tanto en Jara, sino que es en la derrota de Toá. Tiendo a pensar que el socialismo democrático, los votantes a los cuales se esperaba llegar a Toá, no llegaron. Se quedaron en la no casa. No votaron. Entonces, ahí hay que hacerse una pregunta importante. ¿Por qué no fueron a votar? ¿Cómo la vieron? Ganó en 5 comunas del barrio Alto. Mientras que Jara fue a su núcleo duro y un poquito más. Tampoco es una ola que arrasó. Entonces hay que hacerse preguntas relevantes sobre eso. Un triunfo acotado y
el socialismo democrático o el votante esperado se tendió a restar de eso. Ahí creo que hay preguntas relevantes que hacer. ¿Qué puede pasar en adelante? Creo que Jara tiene mucho donde crecer, es una muy buena candidata. Los logros del gobierno ha podido capitalizarlos muy bien. Por otro lado, Carolina Toá asumió muchos de los costos de estar en la agenda de seguridad, principalmente. La agenda de seguridad, claro. Por lo tanto, tiendo a pensar que Jara tiene mucho donde crecer. El carisma de Jara, sí, creo que es un carisma que además no es construido, es muy legítimo, es muy de ella. Porque ella pone por delante su origen social, vengo de abajo, he llegado a esto, he logrado ciertas cosas, y es muy legítimo, no se viste con ropa ajena. Y lo segundo es que es muy pragmática. Y eso también para una candidatura del Partido Comunista es tremendamente raro. Y a mí me llama la atención que hay algo que está en el PC que está cambiando y se ve como nunca antes en la historia. Una dicotomía importante. Hay un proyecto político de ciertos dirigentes más cercanos a Jara, los que han participado en el gobierno, que es muy distante de lo que plantea Carmona y Jadwe, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde va a ir esta diferencia? No creo que un quiebre, pero sí puede que estemos viendo una renovación del Partido Comunista y que el tema de Cuba, Venezuela, los socialismos reales ya no sea más tema. Me parece que eso sería un buen camino para que ya nadie más saque este tema al Partido Comunista, que hay una oportunidad importante. Entremos, ya que lo plantea ahí Daniel Esteban, de alguna manera también lo estuvimos conversando en el paréntesis. ¿Qué pasa también con ese sector político que no se vio representado en esta primaria y que eventualmente puede encontrar en liderazgos como Mike Nichols, si es que consigue las firmas, u otro liderazgo que aparezca así entre gallos y medianoche? ¿Por qué no también hacia sectores más hacia la centro derecha? ¿Por dónde pueden ir estas capacidades de llegar a ese votante? Y por otro lado, a propósito también de lo que decía Daniel, ¿por dónde puede seguir creciendo Janet Jara? Sí, a ver, me parece que, bueno, mucho de lo que podemos decir ahora es especulación, ¿no? Pero de todas formas uno entiende, uno va mirando, ¿no? Que hay un mundo, lo decíamos ¿no? antes también, que está un poco huérfano, huérfano de candidatos. Ahora también esa misma orfandad de candidatos hay que ver si es que todos van a apelar, ¿cierto? Oye, no, es que no hay candidato en el centro. El centro político también, digámoslo, no sé si hoy día tiene votos. Uno va a mirar, por ejemplo, la elección municipal y los candidatos de amarillo, de demócrata, de lo que queda, digamos, si es que existe todavía un partido demócrata cristiano, fueron muy pocos. Entonces, por lo tanto, primero, no sé si hay votos ahí. Segundo, también va a estar ahí, digamos, probablemente qué capacidad tiene real Evelyn Matei de alguna manera captar votos de centro. De centro-centro, si se quiere, o de centro-izquierda, de gente que no declare que va a votar y quizás vote por ella por un poco de vergüenza, pero que probablemente porque no le gusta Janet Jara. Entonces ahí tenemos que ver, claro, eso como primera cosa. Segundo, me parece ver si es que efectivamente surgen nuevos liderazgos. Harold Mike Nichols ha venido, digamos, anunciando que va a ser candidato. Yo no sé si ya juntó la firma o no. Está todavía en eso. Pero está en ese proceso y que pueda, digamos, de alguna manera intentar. Estaba en conversaciones con la democracia cristiana, incluso en algún momento se decía, ¿no? Intentar captar esos votos, pero yo no sé si la candidatura de Carolina Toá, que concuerdo con Daniel, cierto que no recibió los votos que debiese haber tenido, o sea, piensa que solo en militantes son 100.000, o sea, sacó cada militante más 2 personas, digamos, o sea, la nada misma, ¿no? Es un proyecto realmente socialdemócrata, es lo que quedó de la concertación, es gente más moderada dentro de un progresismo que se está yendo, cierto, quizás extremando. Entonces ahí también yo no estoy tan seguro, no lo tengo claro, si efectivamente es un proyecto socialdemócrata que va a buscar un candidato que asuma esas características. Intento pensar que Harold Mike Nichols se va a adaptar a lo que de alguna manera se requiera para sacar los votos, no es que tenga una postura propia, más allá de algunas declaraciones que uno ha escuchado un poquito más populacheras, digamos, de oye, voy a traer a Guardiola para que dirija la selección, que al final es su gran atributo, porque es conocido Harold Mike Nichols por los Juegos Panamericanos y por haber traído a Marcelo Bielsa. Digamos, entonces ahí también hay varias incógnitas que yo creo que vamos a ir desentrañando en las semanas que vienen, ¿no?
Daniel, también lo comentábamos con Esteban, lo que tiene que ver con la propuesta presidencial desde la oposición y particularmente los números de esta última CADEM que anoche aparecieron cuando estábamos contando votos, estábamos revisando las mesas y esta baja de Matei, la consolidación de José Antonio Cast en el primer lugar, el avance de Janet Jara. ¿Cómo ves también ese escenario desde la perspectiva de la oposición? ¿Cómo se van posicionando? Yo creo que aquí van a haber movimientos importantes. Difícil predecir todavía quién va a pasar a segunda vuelta, si va a ser Cast Jara o Cast Matei. Todavía no hay elementos para decirlo fehacientemente. Lo que sí es que se van a mover muy rápido las piezas y ayer me llamó mucho la atención el discurso de Evelyn Matei. O sea, claramente quiere ir a buscar a ese elector del socialismo democrático o el supuesto elector del socialismo democrático que no se movilizó. Inmediatamente, o sea, parecía otra Matei, como que alguien le apretó un botón y parecía un comando ordenado, un discurso mucho más coherente. Ojo, ahí va a querer capitalizar una cosa importante. Segundo elemento, creo que Janet Jara va a crecer mucho solamente por convertirse en la candidata del oficialismo. Debiera tender a tener los niveles de aceptación cercanos al 30%. ¿Estas fuerzas se van a cuadrar, crees tú? Creo que sí, va a tender a ir todo por un carril, porque va la fuerza, la aparición en televisión, en los matinales. Todo eso va a hacer que su candidatura se fortalezca, en la medida que ella logre distanciarse del comunismo de la Guerra Fría, que lo ha hecho hasta el momento y tiene que seguir en esa línea si es que quiere ir hacia adelante. Entonces se va a incrementar esta diferencia, me parece a mí. Ahora, por otra parte, va a ser difícil que la saquen al pizarrón en materia de Cuba, Venezuela. Ya, ¿por qué? Porque ella puede decir, bueno, ahora dime tú, ¿cuál es tu posición frente a Trump? Y eso va a ser muy importante porque el que está amenazando la soberanía de Chile no es Cuba ni hay donde polarizar ahí también. Claro, o sea, actualmente te van a decir, bueno, Trump está imponiendo una mano dura con aranceles concretos, no es un proyecto ideológico solamente, sino que tiene cosas. ¿Cuál es tu posición frente a la defensa de la soberanía de Chile? Y ahí eso habla mucho más porque el precio de las cosas sube mañana. No es vamos en camino a un rojo amanecer, sino que puede llegar en 200 o 500 años, sino que los aranceles suben ahora. Sí. Entonces, ojo con eso también. Me parece que ahí va a ser más difícil llevarla a ese campo porque ella ya ha logrado distanciarse. Y el discurso contrario para atacarte de vuelta, bueno, entonces dime tú qué opinas de Trump. Y eso, ojo. Y se ha abierto una puerta muy importante a los emprendedores de colmillo largo, donde pueden aparecer candidatos boutique que a nadie le importa, pero pueden aparecer para poder ganar algo acá. El fenómeno de Harold May Nichols lo veo yo muy, muy débil todavía, porque a pesar de que puede tener cierta aceptabilidad, si uno lo pone en la cancha del discurso, de las ideas, confrontar con otros, se ve muy débil todavía ahí. ¿Quién asegura gobernabilidad? Eso lo veo difícil. Ojo con Meo, que tiene un piso de 5%, está juntando las firmas, creo que por ahí. Si alguien pudiera dar una sorpresa, creo que sería por ahí. ¿Esteban? Sí. Y el otro que a mí no me deja de llamar la atención, que como siempre digo que es como digno de estudio, ¿no? Que es Franco Parisi, que no hace nada y marca 10%. O sea, en la elección pasada salió tercero sin poner un pie en el país. Yo tuve la oportunidad después de estudiar afuera justo después de eso y lo comentaba y me decían, pero es que oye, hay que hacer una tesis de esto, digamos, como un candidato, como el ejemplo de cómo tú puedes hacer campaña solo con redes sociales, video, qué sé yo. Entonces ahí también hay otro elemento que considerar porque nuevamente es como, ¿qué constituye ese 10%? Porque si llegas a ser un 10%, va a ser un 10% vital, sea para José Antonio Cast o para Evelyn Matei, digamos, en la segunda vuelta. ¿Es gente de derecha? Tiendo a pensar que hay gente que probablemente no va a votar por Janet Jara, pero seguro que hay un porcentaje que quizás sí. Porque no es un voto, yo no sabría calificar al votante Parisi como de derecha, de izquierda, es curioso. Entonces ese desglose también va a ser interesante, digamos, cómo le va, ¿no? Y también, bueno, yo creo que lo de Meo, que ya, digamos, experto en campañas, ¿no? Que también ahí va a haber un elemento, digamos, de resta de votos, tanto de Janet Jara, de cómo se capitaliza ese voto en segunda vuelta. Si es que Janet Jara llega a pasar a segunda vuelta, estoy de acuerdo con Daniel que no hay elementos suficientes para decir cómo se va a presentar esto, porque la cadena, de hecho, que acabamos de mencionar es todavía considerando a Gonzalo Vinter, a Carolina Toá, digamos. Si es que Kaiser llega hasta el final, o sea, hay una serie de cuestiones que se tienen que ir. Si Matei repunta
recoge votos o simplemente se va desmoronando y quizás capaz que no llegue, qué sé yo. Entonces ahí también hay una serie de elementos que vamos a tener que nuevamente ir viendo en el camino. Sí. Daniel, ¿dónde están las claves del futuro programa del oficialismo? Lo conversábamos anteriormente con Esteban. El de Jara era un programa escueto a la hora de enfrentar esta primaria, y hoy el desafío es el poder aglutinar varias de esas propuestas que estaban detrás de los otros tres candidatos e ir generando una propuesta robusta para enfrentar esta primera vuelta. ¿Dónde están las claves, crees tú? A mí me parece que tienen que ser programas muy ambiciosos, ambiciosos en los problemas concretos que tiene el país, sin hacer promesas que no se puedan cumplir. Pero creo que hay como nueva constitución, que lo dijo. Por supuesto, sí. Creo que ahí Janet Jara mostró cosas muy relevantes. Diciendo, bueno, lo de la constitución, eso lo dice Carmona, no lo digo yo. Yo soy la jefa de este buque. Es importante. Ahora, creo que el crecimiento económico debe estar en el centro de esta cuestión. ¿Cómo sacamos al país del estancamiento en que está? ¿Cómo sacamos al país del pesimismo en que está? A ver si las cifras no son tan malas. Si uno mira la región y el país es resiliente, el país aguanta. Tenemos 2,2% de crecimiento, tenemos controlada prácticamente la inflación, el 3,1%, el desempleo está en el 8,5%. Obviamente podemos mejorar, pero este no es un país que se está cayendo a pedazos. Ese es un discurso a todas luces falso que muchos quieren poner de manera interesada e irresponsable, porque eso afecta el ánimo de las inversiones, etcétera. Entonces, creo que tendría que ser programa para subirle el ánimo al país. Es casi de psicología lo que hay que hacer, de psicoanálisis. No sé, oiga, mire, usted no está tan mal. Mire cómo están las cosas. Obviamente tenemos problemas importantes, pero hay herramientas para poder salir adelante. Uno tiene que ser un programa y un discurso que logre llevar al país a un estado de ánimo que vea un futuro mejor. En segundo lugar, poner acento en crecimiento económico, cómo generar empleos. Creo que ahí se cayeron un poquito en lo de activar la demanda interna, un mercado tan chico y un país tan dependiente del comercio internacional. No, ahí eso hay que corregirlo, pero hay un trecho importante para corregir cosas. Tema no más AFP, que también lo comentaba Esteban. De las pocas declaraciones que hace en su programa, digamos. Mira, yo creo que lo que hay que hacer son programas que logren ser realistas con los votos que se pueden obtener, porque después las renuncias cuestan caro, los giros en el programa cuestan caro. Entonces, programas es, mira, esto con los votos que podemos posiblemente obtener, lo podemos hacer. Esto es posible y Chile tiene esas características. Es muy importante lo que se va a plantear en política internacional más que antes, porque somos un país abierto al comercio internacional y están habiendo cambios geopolíticos muy relevantes en el mundo. Entonces, ya no es una cosa de declaración de intenciones, sino que cómo vamos a ser muy realistas, racionales, porque somos un país chiquitito, muy dependiente. Los problemas de la salud, de la delincuencia. Hay una infraestructura legal el día de hoy que hay que poner en marcha. Este gobierno dejó una batería de instituciones que hay que poner en funcionamiento, como el Ministerio de Seguridad y un montón de otros dispositivos legales y también de pequeñas instituciones que se encargan del control del crimen organizado. ¿Cómo las ponemos en marcha para aumentar eso? ¿Y cómo nos hacemos cargo de la bomba de tiempo que son las cárceles? Con 60.000 reos para un sistema de 41.000. Sí. Esteban, ¿hay espacio para una propuesta y un programa optimista que le devuelva el optimismo al país? Lo planteaba ahí Daniel, lo que son los resultados que se está teniendo en temas de economía y un control de la inflación. El presidente de la cuenta pública incluso lo planteaba, estamos siempre por sobre las expectativas. Expectativas bajas, ese es el problema. Ahí está el otro punto. Te dejo ahí el espacio para también entrar en eso. Sí, a ver, yo distinguiría primero lo que tiene que ver con lo que tú puedas hacer en un programa, es decir, donde probablemente en algunos casos algunos elementos vas a invitar a soñar, vas a invitar a un futuro mejor. O sea, sería raro, digamos, y más considerando, por ejemplo, en la derecha, que alguien hablara que sus gobiernos no van a crecer económicamente. O sea, hay promesas importantes en eso. Y lo importante es hacer primero también cómo traducen eso en un mensaje que se haga sentido. Si a la gente dice, si esto crece 3, 4, 5... Sí, uno puede entender que el número más alto es mejor, pero cómo eso se traduce, ¿no? en el día a día. Eso es una cosa, digamos, que tú puedas hacer ahí en la construcción de tu idea, de tus medidas, de tus propuestas para sacar el país a flote o estabilizar algunas cosas, disminuir otras. Primero.
Segundo va a ser cómo eso luego tú lo llevas a la campaña, digamos, al final, qué emociones vas a poner en juego, digamos, a la hora de enfrentar a otro. Probablemente un elemento nuevamente y más, digamos, al menos obvio, teniendo una candidata comunista, es que probablemente el miedo va a jugar un factor importante. O sea, no veo una campaña, digamos, quizás me sorprenden, digamos, pero que no utilice, ¿cierto?, el miedo al comunismo como un elemento, no te digo que el único, pero sí relevante. Entonces, tú juegas una campaña, digamos, de doble faz, ¿no? Primero, cómo tú intentas inhibir que alguien vote por otra persona, ¿no? Y también al mismo tiempo, que es lo difícil, invitas a votar por ti. Porque probablemente, incluso si uno suma ayer los números de la academia, todos los candidatos que podríamos considerar de derecha, igual da un 48%. Claro. O sea, oye, falta. ¿Tú cómo haces que gente deje de votar por Jara o gente que no va a votar porque sabes que no quiero votar por un comunista y vota en este otro lado de la cancha? Por lo tanto, ahí también hay un desafío en cómo se generan programas atractivos, programas que representen primero ideas, yo creo que eso es importante. Segundo, que logren transmitir un futuro mejor. Y tercero, digamos, cómo tú eso lo llevas a la cancha ya de la campaña. Concuerdo con Daniel en el que las campañas importan. Si al final muchas veces no, oye, si los candidatos están calados, no. Esta primaria yo creo que si nos demostró algo desde el punto de vista de la comunicación política es que una buena campaña rinde. O sea, te demuestra que Jara con uno puede decir es buena candidata, es carismática, pero eso sin una campaña inteligente, sin una campaña variada, sin una campaña quizás fuera de los marcos más tradicionales. Si uno mira, o sea, el Partido Comunista no se caracteriza en este país por ser, digamos, alternativo, loquillo y pensar fuera de la caja. O sea, probablemente todo lo contrario. Pero acá lograron con una candidata tener, lo hablamos hace un par de días, ¿no?, respecto de las redes sociales, la tía Janet, la Jaranet, o sea, llega a un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, al final, una buena campaña puede dar vuelta a las cosas. Cuando dicen, oye, es que José Antonio Kast tiene un techo. Y probablemente en términos de idea sí lo tiene. Pero también va a estar ahí el desafío, si es que él hoy día está tomando el primer lugar, ahora vamos a ver cómo se siente, porque yo creo que es primera vez desde que es candidato que está en pole position, y eso a veces marea. Esto es como en el fútbol. Dice, oye, Coquimbo y Audax Italiano se lograrán mantener el primer puesto, porque claro, hay candidatos cuando nunca lo han estado, mantener, ser el que tira esto es como en el rally. Cuando tú vas puntero es muy difícil, porque no tienes la huella del que va detrás, que es el que va adelante, que te va marcando más o menos por dónde vas. Entonces eso va a ser relevante de mirar. Quiero dejar estos últimos instantes para ir cerrando ideas, Daniel. Bueno, yo creo que hay un elemento dos cosas que me parecen muy relevantes para el oficialismo. Uno es el rol de Michelle Bachelet ahora en la campaña. Creo que todo indicaría que tendría que apoyar al candidato, como ella dijo, voy a apoyar al candidato que gane, la candidata que gane. Entonces sí va a recibir un espaldarazo. Ahora va a ser Bachelet la que se va a sacar la foto con los parlamentarios, y eso nos lleva a la segunda pregunta. Y es, ¿vamos a tener 2, 3 listas o una lista única? Creo que el oficialismo, con las cifras de esta primaria, de 1.400.000 votantes, es poco. El oficialismo está en situación de emergencia. Luces rojas. Luces rojas, bandera roja. Aquí hay que aplicar racionalidad más que nunca. No se trata de que todos se pongan detrás de Janet Jara. Tienen que ser lo más racionales que hay, sobre todo la DC. Si no quieren desaparecer, van a tener que ponerse en una lista única, porque lo que hay que formar es un dique de contención electoral. Y con ese dique de contención electoral, mientras tú impides el avance de la extrema derecha, que puede alcanzar 4/7 y reformar la Constitución a su antojo, tener una nueva asamblea constituyente si lo logran, y con ese dique de contención tú puedes reorganizar a la centroizquierda, a la izquierda, y ahí vengan todos los proyectos que quieran. Pero sin ese dique de contención no va a ser posible. Entonces yo esperaría que los dirigentes tuvieran la suficiente racionalidad y que miraran las matemáticas y que digan, ninguna estrategia de transformación de esto es posible si es que no defendemos el Parlamento. Y yo esperaría que eso se comience a mover muy pronto. Esteban. Sí, a ver, quizás me voy a saltar un poco la elección que viene, ¿no? Pero que tiene que ver también con cómo se van construyendo los liderazgos dentro de la izquierda. Hoy día Janet Jara, por razones obvias, en un país presidencialista, la candidata presidencial de alguna manera se convierte o ejerce cierto liderazgo, al menos
al menos contingente, después que pierda es otra historia, ¿no? Pero cómo se va a ir configurando esto de cara también al próximo ciclo político. Digamos, el candidato Gonzalo Vinter, que le fue ayer muy mal, o sea que sus resultados fueron probablemente por debajo incluso de malos augurios que puede ser tenido el Frente Amplio, porque el candidato evidente era Tomás Bodanovich. De alguna manera tiene que ver cómo reconfigura ese cuadro. O sea, los comunistas vuelven a estar a la cabeza. Con una candidata presidencial, además, probablemente sus resultados parlamentarios puedan mejorar. Claro. O sea, el que tira también la Yunta de Bueyes también de alguna manera tiene generalmente buenos resultados. Entonces va a estar el Partido Comunista nuevamente en una posición al menos de intento de lucha hegemónica como les gusta estar a ellos. El presidente Boric va a salir de esto con 38, 39 años, digamos, probablemente va a intentar, no sé si en la próxima elección, pero sí va a tener algún tipo de rol de liderazgo de otra parte de la izquierda, quizás no la marxista-leninista comunista, pero sí otro rol importante ahí. Y Tomás Bodanovich, con los grados de aceptación y de popularidad que tiene, no creo que se quiera quedar toda su vida, digamos, de alcalde de Maipú, pero primero no puede, pero aunque quisiera, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver, digamos, pasada esta elección, si eventualmente gana la actual oposición, cómo se van reconfigurándose el liderazgo y también qué énfasis se le empiezan a dar, porque no es lo mismo tener, digamos, alguien del Frente Amplio, que uno podría calificar de un progresismo más liberal, que tener, digamos, al Partido Comunista como cabeza de lista, ¿no? En la izquierda. No me queda más que agradecerles, Daniel Grimaldi, Esteban Montaner. Jornada postelectoral, era necesario poder hacer estos análisis. Les agradezco que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.